Silvia Valero. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por quedaros, porque es la ponencia antes de la comida y esta es la más puñetera porque todos tenemos hambre, yo también. Y bueno, yo vengo a hablaros, como os han dicho, de un proceso que, bueno, que igual algunos habéis vivido y que para nosotros ha sido un poquito especial y bueno, yo quería contaros quizá bueno, cómo hemos llegado hasta aquí y dónde han residido quizá los problemas y dónde yo me enfocaría si volviera a empezar otra vez, ¿no? Sobre todo en el caso de la gestión de equipos. Primero voy a contaros un poco quién soy yo, porque me ubiquéis. Yo ahora mismo soy CPO de Sésame, pero la P es de producto, ha sido de producción, pero fundamentalmente es de problemas, que es a lo que me dedico a resolver todos y cada uno de los días. El proceso para llegar hasta aquí pues, ha sido bastante variado. O sea, yo llevo ya casi 10 años dedicándome al mundo de la tecnología, pese a no haber estudiado nada relacionado con la tecnología, y sobre todo me he enfocado fundamentalmente a la infraestructura. Y diréis, ¿qué hacen producto? Nos da para otra ponencia. Aquí tenéis mis datos de contacto. Yo voy a intentar hacer esto lo más ameno y quizá más rápido posible. Soy más de que me preguntéis. Podéis escribirme cualquier cosa también por ahí. Primero quiero empezar contando un poco qué es Sésame. Sésame es una empresa que lleva desde 2016. Es una empresa que nos dedicamos a digitalizar todos los procesos de recursos humanos y que ahora queremos también poner al manager en el centro de las organizaciones y de este tipo de procesos en medio de los equipos, porque no solo el equipo de recursos humanos es importante, sino quien estamos gestionando a estas personas todos los días. Nosotros hemos creado un producto que hemos escalado desde el control horario hasta una suite completa de recursos humanos. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver un poco las fases, ¿no? Yo cuando veo esto, veo la edad que tengo. En 2015-2016 nació como un proyecto que era una necesidad de la empresa, se nos rompió la máquina de fichar. Y como developers que éramos ya, dijimos, mira, yo me lo hago yo porque esto es un problema, buscarme ahora otra, ¿no? Entonces empezamos a hacer aplicaciones móviles, creamos un software que empezamos a comercializar, que durante 2017-2018 empezó a tener bastantes clientes. Daos cuenta del número de personas en el equipo, 3, 5. En 2019 llegó la ley de control horario, con 5 personas al mando, y empezó la escalada de gente, ¿no? Esto tiene, pues, lo bueno que nosotros al trabajar en un grupo de empresas enseguida nos pusimos, ¿no?, a echar un cable y a hacer crecer esta parte del equipo y nos dimos cuenta que habíamos encontrado un buen nicho de mercado y que estábamos construyendo un producto que de verdad se metía en el core de las empresas. Luego llegó el COVID y sí que es verdad que podéis decir, bueno, pues ya la gente no entra y no ficha, bueno, pero la gente trabaja en remoto y necesitamos saber qué es lo que pasa. Bueno, seguimos teniendo que hacer crecer el proyecto y luego además veníamos de tomar una decisión muy importante que era hacerlo nuevo, porque veníamos con un proyecto legacy y necesitábamos cubrir otras necesidades, tecnológicamente actualizarlo y ahí ese también es un reto bastante importante. En 2021 lanzamos Sésame HR, luego os contaré cómo, y en 2022 decidimos que era momento de buscar inversión, también por la necesidad del mercado y la competencia, ahora lo veremos también un poquito. Y entre 2021 y 2022 hemos pasado de ser 60 a ser 175. De cara a final de año la idea es ser 200. Entonces, como comprenderéis, del 2021 a 2022 ha sido un caos maravilloso. Y bueno, nosotros decidimos levantar esta ronda y cuando a mí me dijeron, vente a dar una charla, y yo, ¿de qué hablo? Me dijeron, bueno, pues lo que pasa entre el CPO y un CTO, cómo os relacionáis, ¿no? Porque al final el director de producto pues igual no es una figura tan habitual, sí el director técnico. Y yo al final me imaginaba a Guille, que es nuestro CTO, y a mí durante este proceso en el que
no ha habido, o sea, ha sido casi como una fusión de roles, ¿no? Y yo os lo quería presentar porque él ha vivido esto junto conmigo, pero se ha ido a jugar al Warhammer y no está, así que... Es que el estereotipo. Bueno, él es Guille. Él es el CTO, lo que viene siendo mi partner in crime, con 17 años de experiencia en desarrollo, es uno de los padres fundadores de Sésame y es la persona con la que he recorrido este proceso, con la que me he enfadado, no me he enfadado, hemos ido de la mano, hemos buscado soluciones, no hemos dormido y bueno, merecía que lo conocierais a la próxima, lo obligamos a hablar. Y la mejor representación gráfica de nosotros dos durante este tiempo es esta. Esto ha sido literalmente este proceso en el que hemos estado sufriendo, nos hemos roto, hemos creado equipo, vuelto a montar equipo, hibridado funciones, en la parte de desarrollo de software, yo la parte de infraestructura y ha sido un trabajo arduo. Sí que es verdad que quizá tenemos referentes en la cabeza como Silicon Valley o WeCrash, como la típica startup que empieza a buscar financiación y gana pasta. Bueno, a veces te parece que estás en esa película, pero no es así. Entonces, bueno, os voy a contar hoy un poco, ¿no?, dónde nos hemos centrado y dónde creemos que es súper importante poder hacer foco si vais a empezar a hacer este tipo de proceso. Digamos que las fases de este proceso que hemos vivido, pre-ronda, durante la ronda y post-ronda, se centran sobre todo en el equipo, en hacer el producto ya no escalable, sino escalable también para el equipo. El caos, cuando llegan los 10, los 15, los 20 millones y los tienes en el banco. Y el cuarto es el de establecer procesos. No es lo mismo trabajar con 5 que trabajar con 40. Y eso creo que lo hemos sufrido todos. No os voy a contar ni cómo establecer los procesos, sino dónde nosotros quizá podíamos haber hecho otra cosa o dónde nos hemos enfocado y nos ha ido bien. Nosotros terminamos el año siendo 20 personas en todo el departamento de producción. Eso incluye producto, diseño, sistemas, y digo sistemas y no DevOps porque eran sistemas. Sí, productos, sistemas, diseño, front, back, aplicaciones móviles, es decir, no era un equipo muy grande para aproximadamente unos 5.000 clientes. Y es que lo que tenemos era una realidad de mercado que ahora veremos que nos impedía poder hacer crecer el equipo de la forma en la que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Esta es nuestra realidad pre-ronda y luego, como veis, nosotros cerramos ronda en febrero-marzo. A partir de abril hasta mayo, junio y todo lo que vendrá, hemos duplicado el equipo y vamos a seguir ampliándolo. Gestionar esto es bastante complicado porque al final tienes un equipo que lleva muchos años construyendo tu proyecto, que está sufriendo esta realidad que nos estaba rodeando y que tiene, además de que sostener el proyecto, sostener el equipo que entra nuevo, ¿no? Y quizás es uno de los principales focos que hay que tener, sobre todo si estáis pensando en cerrar ronda, el equipo y cómo vamos a hacer la incorporación de la gente nueva, cómo queremos construir nuestros equipos, squads, como lo queramos llamar. Hay que identificar previamente aquellas personas que van a ser fundamentales y que sabes que te van a ayudar, ¿no? Y luego hablaremos un poquito más de qué tipo de roles y cómo los identificamos. ¿Cuáles eran los factores que nosotros veníamos peleándonos? Y todos seguro que os estáis peleando con esto. La competencia. Nosotros en el sector de los recursos humanos tenemos una competencia literalmente descarnada, recibiendo rondas de inversión ya series de cientos de millones con valoraciones de billones. Entonces nos estábamos peleando contra elefantes. Después el mercado. Todo el mundo necesitaba desarrolladores, en todas partes hacían falta desarrolladores, ya daba igual
empezó a generarse una burbuja salarial que lo sabemos todo que está muy bien, pero para las empresas ha sido una auténtica locura, sobre todo como la nuestra, que lo que hacíamos era, bueno, hacíamos bootstrapping, financiación propia, entonces ha sido bastante complicado e inevitablemente esto te llevaba a la rotación del equipo. Pues tío, el equipo, si le pagaban más, no estaba sometido a esta presión, pues al final rotaba. ¿Y qué pasaba? Que tú estabas en medio diciendo, vale, yo tengo que hacer que escale mi producto, tengo que mantener a mi equipo y el equilibrio de estas dos cosas es bastante complicado. Y es que es súper importante que aunque intentemos escalar el proyecto, no se nos olvide que el equipo que tenemos es fundamental. Porque tú como manager al final dices, no, ostras, tengo que entregar esta funcionalidad y la tenemos que sacar porque la competencia, bueno, está fenomenal, pero si luego no tienes equipo para que la desarrolle, pues tenemos un problema. Y es que al final el tercer factor por el que fallan las startups es que el equipo no es el adecuado. Cuando un equipo va rotando tanto y va entrando tanto equipo nuevo, tienes que ser capaz de mantenerlos enganchados, ¿no? ¿Y qué tipo de proyectos o qué es algo que puede mantener enganchado a un equipo técnico? Sobre todo el proyecto, ¿no? No vas a traer talento si estamos hablando de un proyecto que tiene poco crecimiento, quizá poca tecnología nueva, ¿no? Pocas ganas de intentar cambiar las cosas del proyecto, y si algo nos gusta a nosotros en Sésame es un poco cambiar y probar. Y bueno, nosotros en Infra hemos hecho alguna que otra burrada y al final es lo que te ayuda a aprender y es lo que también te motiva, ¿no? Dar al equipo la posibilidad de decir, ostras, y si puedo hacer esto y lo pruebo y no sé qué, pues eso les mantiene enganchados al proyecto porque forma parte de sí mismos y forma parte de su aprendizaje como profesional. Bueno, además, o sea, no os voy a contar nada nuevo, que en cuanto a fallos, si el mercado no lo necesita, pues no te va a funcionar o que te has quedado sin pasta. Este no era el caso. Pero ahora vamos a ver a nivel de producto cómo podemos hacer que el producto sea atractivo, mantenernos intentando modernizarnos con el cash flow que había, intentando construir un proyecto que fuera invertible. Porque cuando tú vas a pedir una ronda de inversión, aquí vienen a auditarte el producto. Pues que te auditan el código y te dicen, ostras, ¿cómo has escrito esto? Y vienen y te hacen abrir la pantalla y te hacen enseñar tus funciones, absolutamente todo, tus pipelines. Entonces, sabiendo esto, dices, bueno, yo quiero construir algo que sea decente. Y vamos a asumir riesgos y vamos a tener sacrificios porque cuando no tienes los 30.000 o 40.000 euros al mes para meterlo todo en cloud y quedarte tranquilo porque no se cae, bueno, hay que tomar ciertas decisiones que al final no pasa nada. Puede no ser la decisión más popular, pero bueno, pues es la que he tenido que tomar. Para hacer el proyecto o el producto ideal, sobre todo la parte del rendimiento, es súper importante, ¿no? Que puedas encontrar el equilibrio pues, entre tu proveedor cloud, tu proyecto de software, cómo consigo, en nuestro caso es un proyecto tenemos eventos, muchísimas acciones programadas, muchísimo volumen de datos, pues ¿cómo lo puedes hacer? Sobre todo también hay mucha parte de refactor, prueba y error, y luego ir probando tecnologías nuevas y otras veces es lanzando hierro al problema, porque no tengo tiempo para poder hacerlo bien. Que esto no está mal, pero ¿qué es hacerlo bien, no? Pues bueno, ese es otro tema. La escalabilidad. Cuando estás en un momento también así de pre-ronda, quizá puedes hacer un proyecto relativamente escalable, pero va a depender de qué opciones de DevOps o de administración de sistemas tengas.
En nuestro caso, antes de 2019, en 2018, uno de los administradores de sistemas era yo, con otro compañero. Pues las opciones eran limitadas. Y al final vas buscando aquellas que te van funcionando y que luego te van a permitir cambiar y, sobre todo, intentar hacerlo, el proyecto, escalable como para que escale tu equipo. Podemos tener un gran monolito, pero en algún momento vamos a tener que pensar que necesitamos separarlo porque no es escalable para un equipo de 40, por si te va a hacer un lío patatero con las ramas, los merge requests, los pull requests, y bueno, ahí hay todo un proceso. Mantenibilidad, es necesario que el proyecto pueda escalar también en aquellas cosas como actualizaciones de versiones y demás. Compatibilidad. Y luego la seguridad. Para nosotros la seguridad es súper importante, ya no solo por la charla de Isabel, sino porque tratamos un montón de datos personales, ¿no? Entonces, es súper importante que esa parte la tengamos controlada, ¿no? Y esto al final es el escenario ideal de ¡buah! Este es el proyecto que yo quiero, el producto que me apetece, con el que voy a trabajar, y dices, bueno, pero es que probablemente cuando yo llegue a este momento habré pasado una serie B o una serie C, porque normalmente lo que pasa es esto. Si a ti no te da vergüenza el proyecto cuando lo lanzas, es que es demasiado tarde. Y eso es así, porque si tú te tienes que esperar a tener todos los recursos, todo el equipo, y que esté perfecto, tu competencia lo ha sacado 3 veces, ha sacado 3 productos antes que tú. Entonces, no pasa nada. Y a nosotros ya os digo que nos dio muchísima vergüenza. Nosotros sacamos el proyecto en un lanzamiento un 6 de agosto sin ningún tipo de pompa, 3 en la oficina diciendo, venga, cambio el botón. Cambio el botón del registro, lo cambias tú, no, lo cambio yo y luego me hago una cervecita en el bar de abajo y se ha acabado. Y a ver mañana qué es lo que pasa. Bueno, pues no pasó nada. La gente podía utilizarlo, la gente podía seguir fichando, la gente podía meter sus vacaciones y al final, poquito a poco, pudimos ir escalándolo hacia el producto que es ahora. Y sí, en todos estos 5 factores que hemos hablado, tomamos decisiones en las que igual pues, no son muy populares, pero es que no pasa nada. No te van a dejar de invertir por eso porque se asume que las tienes que tomar. ¿Cuál es el enfoque correcto, no? Pues intentar equilibrar time to market y un poco el performance en general del proyecto. Enfócate en el área más grande. Y en nuestro caso, el área más grande era un buen core, buena creación de empresa, empleado, fichaje, vacaciones, aquello que sabíamos y que conocíamos perfectamente desde el 2016. Las features vendrán luego. Concéntrate en hacer ese core perfectamente, en crear ya una base para después. Es decir, nosotros cambiamos completamente de tecnología. Empezamos a trabajar también con DDD, con textos. El proyecto ahora tiene más de 22 contextos. Es decir, es una bestia, pero cuando lo lanzamos, pues lo lanzamos prácticamente con esto que os estoy diciendo. Las features vendrán después, porque además el mercado te las va a pedir. Luego, cómo desarrollas y a la velocidad que desarrollas te lo va a decir el mercado. Porque tú vas a tener clientes que les gusta tu marca, les flipa probablemente el UX de tu aplicación y de repente dicen, ¡buah! Si tuviera una funcionalidad para hacer to-do list, te lo compro. Y encima somos 3.000 empleados y me gustaría que estuviera en 2 meses. Pues amigos, si no tienes ronda, te pones a desarrollarlo y lo haces como puedes. Y si tienes que hacerlo en 2 meses y quizá no has establecido bien, no has hecho todos los tests que tocaban, no has hecho las colas como tocaban, no has nivelado bien la prioridad, bueno, lo vas a hacer, pero una vez hayas testeado contra el mercado que esa feature te funciona. Y esto es la realidad. No vamos a ponernos en que yo he hecho una funcionalidad, he estado 3 meses y es perfecta, porque al final tampoco tienes el equipo. Éramos, en este caso, poquitos.
Siempre revisa los procesos de producto. Nosotros cambiamos la mentalidad, desde el principio nos dedicamos a gestionar proyectos y cambiar la mentalidad de gestión de proyectos a producto es complicada, ¿no? Dile a tus jefes que ahora los desarrolladores van a hacer dailies, que después van a hacer una cosa que se llama Scrum, van a hacer dailies, tú les pones tareas cada 2 semanas y puede que no suban una feature en la semana 2, que igual la suben en la semana 4, ¿no? Es un cambio de mentalidad bastante complicada, pero que luego funciona. Lo que pasa es que hay que ir revisándola. Es decir, al final, tanto la competencia como el mercado, como negocio, te va a ir exigiendo ciertas cosas que requieren que igual agilicemos procesos de una manera o de otra. O quizá estábamos súper enfocados en la metodología en el año 2 y la hacíamos de esta manera, pero es que resulta que en el año 3 tengo que iterar las cosas a una velocidad porque mi ronda viene en 3 meses y entonces me tengo que saltar la mayoría de procesos y te los saltas. Y luego, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, Guille y yo no dormimos, haces releases, pueden salir mejor o peor, pero al final sabes que todo este proceso es para conseguir luego poder escalarlo todo de la manera que quieres, ¿no? Luego, pues eso, construir orientado a los objetivos de negocio. Es súper importante alinear al equipo con esto. Tu equipo no va a conseguir ni escalar el equipo ni escalar el proyecto si no están alineados. Y luego, sobre todo, piensa en el usuario, ese es el que te va a decir qué es lo que va a pasar contigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la ronda? Bueno, pues es el caos. A ti te dicen, vamos a pedir una ronda y tú dices, tengo 10 millones, me solventan la vida. No tienes ni idea. O sea, los problemas que teníamos antes no tienen nada que ver con los que tenemos ahora y no hay como un impasse, ¿no? A ti tú firmas la ronda un día, 3 días después llega el dinero en el banco y dices, pues ahora me lo tengo que gastar con el plan este que yo he hecho, que bueno, lo he hecho conforme a mí me ha parecido. Me parecía que iba a ser un proceso ordenado, que iba a poder escalar el equipo de forma proporcional. No. O sea, es un proceso que es agotador porque al final tienes que estar pendiente de muchísimas cosas. Tu rol como manager, como CTO, como CPO, ahora mismo se convierte en un rol que hace procesos de selección y que ha pasado de arremangarse y picar código a hacer entrevistas, hacer onboardings, one-to-ones porque el equipo, evidentemente, está entrando gente nueva y necesitas motivarlo. Bueno, es un poco el cambio de chip, ¿no? Es súper importante que cuando nos vayamos a plantear este problema, quizá cuando nos planteemos delante del business plan y nos digan, mira, necesitas hacer una proyección a 12 meses. Vale, hacemos la proyección a 12 meses, pero necesitas saber qué es lo que quieres tener en tu equipo la semana siguiente de recibir la ronda. Porque si no, eso va a pasar un mes después y por lo tanto se va a retrasar cualquier tipo de proceso que tú tuvieras en tu mente y a tu business plan no te vale. Entonces, hay cosas y hay puestos que son clave y que deben empezar a escalar antes de que a ti te llegue el dinero al banco. Y uno es el equipo de recursos humanos. Es que no es ni el tuyo. Porque tú no vas a meter gente ni vas a duplicar tus desarrolladores si no tienes un buen equipo de recursos humanos, y menos si no tienes recruiters también especializados en IT. Es imposible. Nosotros conseguimos escalar el equipo de recursos humanos, que tampoco es sencillo, y hemos conseguido contratar 92 personas en aproximadamente 2 meses. Eso es una barbaridad. Pero o lo haces así o vas a retrasarlo, porque además en el caso de los equipos de IT, la curva de aprendizaje es muchísimo mayor que el resto de equipos, por lo tanto esto lo tienes que haber tenido previsto antes. El otro punto clave, el middle management. Os decía antes que había que focalizarse en equipos, en personas que tú tuvieras en el equipo y que llevan 5 años contigo, se han quedado, son la resistencia. Y entonces,
bueno, quizá evaluar, ¿no? Si tienen las soft skills necesarias, si consideras que pueden ser promocionados, y nosotros empezamos, sí que antes de la ronda ya, a tener en el equipo técnico tech leads. No teníamos, bueno, y porque es que tampoco, pues eran 4. Pues bueno, entre todos hacían. Pero cuando fueron siendo más, sí que era necesario tener esa figura de tech lead. ¿Por qué? Porque además es un puesto de middle management que va a transmitir la cultura y la cultura que tú quieres que quede en tu equipo. Y ellos van a ser las palancas habilitadoras para que cuando entre otra oleada, otra hornada de developers, otra hornada de product managers, construyan la cultura. Y tú, al final, como directivo, tampoco vas a ponerte no vas a estar, porque tienes ahora un equipo del doble de personas, tienes que dar cuentas en otro lado, tienes que estar para aquí y para allá. Y entonces es lo que tienes que conseguir. Tu objetivo ahora como directivo ya no es bueno, estar ahí, empujar y tal. Ahora tienes que empujar a tus managers, tienes que motivarlos, porque además van a ser siempre mucho más efectivos. Esto es un estudio que demuestra bueno, en el que estuvieron estudiando cuál era la mayor efectividad de un middle manager, ¿no? Tienen que estar muy alineados contigo y muy alineados con el negocio y van a performar mejor y, por lo tanto, el resto de equipo también. Nosotros ahora tenemos tech leads, antes actuaban por squad, ahora actúan de forma transversal. Hemos ido modificando lo siguiente, que es la estructura. Cuando tú dices, ¡buah, ahora tengo dinero, soy Netflix, voy a hacer squads, voy a tener guilds, voy a tener no sé qué, voy a tener... No, no tienes. Tienes un equipo que tienes que escalar, tienes un equipo en el que vas a empezar a hacer pruebas y ellos tienen que ser muy partícipes de ese tipo de pruebas. Nosotros hemos cambiado de un squad, 2 squads, de un tech lead por squad. Y bueno, lo vamos iterando. Al final no tenemos la varita mágica, ¿no?, para decir que esta es la estructura ideal, pero desde luego yo os desaconsejo el ir a una estructura fijada de, pues no, yo tengo que hacer esto así, necesito un team lead, un tech lead, estos roles que probablemente hace tiempo no sabías que hacían. No pasa nada, es decir, podemos ir iterándolo, podemos ir cambiándolo siempre y cuando lo hagamos junto con el equipo. Al final, por ir terminando, tomaros el tiempo con el reclutamiento, siempre habiendo sido espabilados y habiendo cogido las personas clave antes de empezar a tener 20 procesos abiertos a la vez. Tienes que conocer a las personas. En este momento, cuando estás escalando una organización, tanto es importante la habilidad técnica, pero es muy importante el fit cultural, porque si no, puedes reventar el equipo perfectamente. Nunca pares de seleccionar, nunca cierres las ofertas, porque nunca sabes qué puede pasar. Al final, nosotros seguimos teniendo una realidad de mercado, que bueno, ahora hemos podido combatirla de alguna manera, pero es que sigue existiendo, ¿no? Entonces, bueno, nunca jamás cerramos los procesos de selección y siempre es importante conocer a alguien. Y si alguien te gusta y no sabes dónde puede encajar, pero crees que te aporta valor, no lo dejéis escapar. No ahorréis dinero en el candidato perfecto. Cuando vienes de una etapa donde tenías que ahorrar, es un defecto de fábrica y entonces dices, joder, venga, a ver, me está apretando. Pero bueno, al final es un poco la mentalidad, el valor que te va a aportar en el medio o largo plazo, pues probablemente merece la pena. Delega, hay que delegar como manager. Sí, hay otras personas capaces de hacer lo mismo que estás haciendo tú, mejor o peor, pero se lo tienes que hacer. Se lo tienes que enseñar y les tienes que dejar, y sobre todo ser flexible a estos cambios. Van a venir muchos, va a venir mucha gente que sepa quizá más que tú y la necesitas, porque es importante para la organización. Así que nada, muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta podemos verlo ahora.